Unos 107.625 son casos de SIDA, los otros 182.000 personas infectadas viviendo con el virus. La mayoría de ellas no lo saben y nosotros no las conocemos. La mayoría ya están muertos. Se estigmatizó, se decidió que tenía que ver con la vida sexual de los homosexuales y no tiene nada que ver con la vida sexual. Empiezan a aparecer a principios de los 80 y se empieza a hablar de que hay una plaga gay. No se sabe la causa. Saber que uno es seropositivo, pues es la muerte, ¿no? ¿Te avergonzaba? No, me daba asco. Me daba asco la vida, ya, o sea, no sabes ni qué, para qué vivir. Sientes tan angustiado que ya digo, cuando sabes que todo es mentira, que todo es una más bien una homofobia, un racismo horrible contra las personas homosexuales, los pobres, los negros, que es general. Dices, pues, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo cabe tanta porquería, ¿no, en este mundo? In a few moments, do you think your life is end? The death was inevitable, or something like that? What feel a human being like you, a sensitive human being? I believed with all my heart that I only had 5 years to live, like they told me. It was funny because in 1992, when I tested positive, they said, you test positive, that means you're going to die in 5 years, and there's no medications we can give you right now because you're too healthy. So I was left on my own to a certain extent to discover my own path. Bastaba con que dijeran que tú tenías un leve contacto con pacientes con SIDA en un lugar para que no pudieras ni tocar a las esposas de los señores en tu consultorio porque las ibas a infectar. Sí. Yo soy católico, no, como decimos, no mucho, ¿no? Pero al salir de la iglesia me daba risa, ¿no? Risa que al salir de la iglesia de misa los domingos, yo le daba la mano a alguien y ya en el pórtico, afuera, en la calle, hasta luego. No, Juan, no, ¿Te quitaba la mano? Sí, ¿Tenía miedo que los infectaras por tratar pacientes con SIDA? Y te das cuenta que la discriminación que hay, yo perdí amigos, familiares, conocidos por lo mismo, ¿no? Y te enfrentas a una sociedad que muy dura, muy fuerte, muy pesada el ambiente. Tuve relaciones sexuales con mi expareja durante casi 4 años sin preservativo y él no se contagió. No se contagió, no se infectó, no se dio negativo en la prueba de ELISA. Perdón, la pregunta está absolutamente ajena a cualquier curiosidad malsana, simplemente para diagnosticar la situación. ¿Ustedes han seguido teniendo relaciones sin protección? Completamente. Completamente. Sin protección y tú sigues... negativo. Tú sigues negativo. Completamente. A mí en el año de 1999, en la ciudad de Morelia, me detectan como seropositivo. Y a partir de ese momento comienza el más tremendo infierno que a cualquiera de las personas de este planeta le puede pasar. ¿Cómo descubriste que todo lo que te habían dicho sobre el SIDA no era cierto? Pues yo empecé a dar por mí mismo porque ya vomitaba y luego dejaba el tratamiento una semana y comía y estaba yo bien, o sea, no vomitaba, no tenía diarrea, me establecía yo bien. Volví a tomarlos y otra vez venían las consecuencias, mareos, todo, o sea, como si estuviera drogado, pues. Y lo que sí puedo decirle con toda seguridad, Ricardo, es que la gran diferencia entre personas con SIDA que tienen medicamentos y personas con SIDA que no tienen medicamentos es la diferencia entre la vida y la muerte. Las medicinas que se les están dando a los enfermos están de SIDA matando a los enfermos de SIDA, indiscutiblemente. Yo voy a decir, están contribuyendo, ¿no? Están contribuyendo a matar a la gente, claro, de plano. Yo no tengo ningún temor en decirlo. Están matando a los enfermos. Adrián Lavanzat, 11 años ya que te declararon seropositivo y te veo muy bien. Así es, Ricardo. Así 11 años sin tomar ni un solo medicamento. Entonces, ¿qué rayos es el SIDA? ¿Se contagia o no se contagia? ¿Es necesariamente mortal? ¿Es nada más entre homosexuales? ¿Se cura o no se cura? ¿Y qué tal si todo lo que crees sobre el SIDA fuera falso, como plantea este libro? O si lo que ahora conocemos como SIDA no fuera ocasionado por un virus, sino por agentes estresantes, como revela este otro.
Aquí en TV Azteca comenzamos hoy una serie estrujante en Reporte 13. SIDA, toda la verdad. ¿Alguien ha visto el VIH? Y el SIDA se cura. TV Azteca presenta Reporte 13 con Ricardo Rocha. Y la verdad, por lo pronto, es que nunca un reportaje me ha exigido y apasionado tanto. Con mi equipo de camarógrafos viajamos más de 15,000 kilómetros a Los Ángeles, Nueva York, Jalapa y Cuernavaca. Nunca antes había tenido que leer y revisar tantos libros, artículos, videos y portales de internet con mi equipo de investigación y redacción. Pero el tema lo vale. El SIDA es hoy una condena a muerte y la más penosa de las agonías mental, espiritual y física. Destruye individuos, parejas, familias y naciones enteras. Sus estadísticas escalofrían y asombran. En el mundo hay 40 millones de condenados por el SIDA. Hasta ahora han muerto 20 millones de seres humanos por enfermedades diagnosticadas como SIDA. Tan solo en África hay 24 millones de infectados. El también paupérrimo Caribe se ha convertido en la segunda región más afectada. En América Latina se concentran casi 2 millones de seropositivos. En este planeta, 11,000 personas son declaradas cada día como nuevos infectados por el mal, 4 millones de casos más por año. Solo en este 2006 han de morir 3 millones de personas a causa del asesino invisible. En México, del 83 a la fecha, se han acumulado 107,000 casos. Ahora habría 182,000 casos, por lo menos, 15% homosexuales, 15% trabajadores y trabajadoras sexuales, 4% usuarios de drogas y un difuso 66% que no está debidamente cuantificado y estratificado. Eso sí, se sabe que 8 de cada 10 infectados están entre los 15 y los 44 años de edad. Por otra parte, el SIDA cuesta y también es un gran negocio. Tan solo en los Estados Unidos, donde en 20 años se han gastado más de 70,000 millones de dólares con relación al SIDA, se cuenta ahora con una partida extra de 15,000 millones de dólares para combatir el mal y se estima otro tanto en Europa y el resto del mundo. Las ventas de medicamentos antirretrovirales por parte de los grandes laboratorios transnacionales son simple y sencillamente incalculables, un secreto de Estado, pero se estiman en por lo menos 12,000 millones de dólares. En México se asignan casi 1,000 millones de pesos del presupuesto de salud para la compra de estos medicamentos. El costo es de 120,000 a 200,000 pesos anuales por paciente. Lo peor del caso es que el SIDA no cede. Y hoy por hoy es un monstruo que crece y amenaza. En los meses recientes hemos recogido testimonios no solo de la definición tradicional del SIDA, sino sobre todo de la llamada disidencia del SIDA, conformada por un grupo de investigadores, científicos, médicos y activistas sociales que están proponiendo una nueva visión realmente revolucionaria sobre la verdadera naturaleza del SIDA. El cuestionamiento cada vez más serio sobre la existencia o no del VIH y, por supuesto, sobre las posibilidades de cura del SIDA. Esto es algo de lo que hablé con ellos. ¿Cuándo irrumpe en escena el VIH? Exactamente el 23 de abril de 1984. Exactamente en esta fecha, la secretaria de Salud Pública, podríamos decirlo, en Estados Unidos, Margaret Heckler, hace un anuncio en una conferencia de prensa donde dice que un científico del gobierno, se refería al doctor Robert Gallo, aisló
lo que parece, y dice, lo que parece ser la causa de este síndrome de inmunodeficiencia adquirida que se había observado en estos sectores tan particulares de las poblaciones de Nueva York y de San Francisco. Ahí estamos. Entonces anuncian que es un retrovirus, el probable causante de este cuadro de inmunodeficiencia adquirida. A ver, entonces, ¿qué rayos descubrieron los doctores, el Robert Gallo de Estados Unidos y el doctor del Instituto Pasteur, Luc Montagnier, cuando dicen que han logrado aislar el virus que provoca el SIDA, el VIH? Excelente, Ricardo. Mire, la única forma de uno entender esto y por qué se cometieron los errores era por las presiones que habían a principios de los 80 sobre el gobierno francés y el gobierno de los Estados Unidos. En Estados Unidos hicieron las manifestaciones más grandes de la historia de Washington, de los homosexuales y de mucha gente tratando de exigirle al gobierno que descubriera la causa del SIDA. Entonces Reagan, que era el presidente en ese momento, le dice a los investigadores de su gobierno, encuentren la causa de esto ya, y tienen vía libre con el dinero que quieran. Lo mismo hizo el Instituto Pasteur de París en Francia, lo mismo hizo el Instituto Robert Koch en Alemania, lo mismo hizo el Mill Hill East en Londres. Se dedicaron a buscar desesperadamente. Entonces el Instituto Pasteur no encontró ningún virus, ni Roberto Gallo encontró ningún virus, pero el doctor Luc Montagnier de Francia lo que vio en cultivos de enfermos con SIDA fueron unas partículas parecidas a virus. En esos años se empieza a pensar, y las primeras hipótesis que aparecen, es que quizás los gays de ciertas subculturas, porque no todos, en particular en Nueva York y en San Francisco, quizás tienen comportamientos particulares que los ponen en riesgo para desarrollar una inmunosupresión o una inmunodeficiencia, que a su vez hace que sean más susceptibles a ciertas enfermedades que normalmente no se ven en el resto de la población. Enfermedades que se conocían, porque inmunodeficiencias ha habido desde siempre, hay muchas razones para una inmunodeficiencia. Entonces, esto es principios de los 80, y se proponen una serie de hipótesis que se llaman las hipótesis de estilo de vida. A lo mejor estos miembros de ciertas subculturas gay en Nueva York, en San Francisco, hacen ciertas cosas, tienen ciertas prácticas de vida, quizás consumen ciertas drogas, que de alguna manera los inmunodeprimen. Y esto es como se manejó hasta 1984. Estamos hablando del 80, 81 hasta el 84. ¿Qué tiene de especial esta gente? ¿Por qué se están empezando a morir o a sufrir enfermedades conocidas, pero que normalmente no ocurren? Sí. O que son muy raras. Yo era un trabajador de medios de comunicación, trabajaba muchas horas al día, consumía muchas drogas y tenía una vida bastante desordenadita. Como yo siempre he dicho por ahí, yo era alguien metodista, ¿no? Me metía de todo. Entonces, después de algún tiempo de estar llevando un tipo de vida recurrente así, empecé a presentar enfermedades que normalmente se relacionan con la aportación del virus VIH. Y esa fue la razón por la cual decido hacerme una prueba de detección en la ciudad de Morelia, en el COESIDA de Morelia. Perdóneme la pregunta, pero se la planteo sin el menor asomo de curiosidad malsana. ¿Usted tenía relaciones homosexuales? No, y hasta ahorita tampoco. Pero yo tenía un tipo de vida con mujeres que no eran mi pareja, en situaciones y en lugares donde pues no es lo más sano convivir, y esos fueron los... De alto riesgo, su vida. Exactamente, esos fueron los factores que a mí además de una salud bastante decaída, fueron los factores que me llevaron a tomar la decisión de hacerme la prueba de detección. Pero doctor, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo que realmente provoca esto que conocemos como SIDA? Cada paciente tiene su problema. Entonces lo que interesa, Ricardo, es que hacer un protocolo individual en cada paciente y estudiarlo. ¿Un protocolo que quiere decir una vía de solución para una vía, hacer un estudio que se llama medicina integrativa, que es lo que se viene ahorita, es el futuro, y hacer un estudio individualizado, porque, por ejemplo, pues tenemos lo que decía yo, la geografía diferente del SIDA en diferentes continentes. Abocado a la Ciudad de México, ¿qué me he encontrado? Bueno, todos son jóvenes, número uno. Número dos,
Las drogas están presentes en casi todos, las adicciones. Entonces, malnutrición, tuberculosis, depresión y más que nada enfermedades venéreas. Estrés, pero enfermedades venéreas. Entonces, lo que tenemos que poner los aspectos psicológicos en un lugar y los aspectos infecciosos en otro, ¿no? Para mí que casi el 80% son infecciosos, Ricardo. ¿Cuál es la diferencia entre tener SIDA y tener la infección? Que la persona que tiene la infección puede no tener ninguna manifestación de ningún tipo. SIDA sí pueden ser desde pérdida de peso importante, diarreas muy frecuentes, neumonía por un organismo que se llama neumocistis. No es algo normal o frecuente que una persona joven desarrolle una neumonía. Neumonía normalmente lo asocia uno con personas ya de mayor edad. Otra que antes se presentaba mucho antes de que hubiera los medicamentos, y todavía se llega a presentar en algunas personas que llegan muy tardíamente a los servicios de salud, es el sarcoma de Kaposi, que es una especie de cáncer de la piel. ¿Por qué un sarcoma de Kaposi? Sarcoma de Kaposi, sí. Pero el sarcoma de Kaposi es un cáncer, ¿no? Sí, así es. Pero ¿cómo un cáncer se va a transmitir viralmente? Bueno, pues resultó que antes era un cáncer no muy bien identificado de la piel y de los vasos, de los órganos vasculares de la piel, y posteriormente cuando se empezaron a desarrollar los medicamentos contra el SIDA, se encontró que tenía un origen viral también. Entonces, ¿Un cáncer de origen viral? Es el sarcoma de Kaposi, está asociado a virus, pues, y entonces cuando te pueden aumentar las respuestas inmunes ya casi no aparece. ¿Él te contagió? No. No, a mí nadie me contagió. Suena raro, ¿no? Pero yo creí que me habían contagiado en algún momento. Hoy sé que no me contagiaron. No. Diablos es el SIDA. No. Sobre si la hipótesis viral del SIDA, nadie discute que el SIDA existe. O sea, la inmunodeficiencia existe. Si uno está malnutrido, generalmente durante mucho tiempo, uno se vuelve inmunodeficiente. Uno puede volverse inmunodeficiente por un montón de razones. La malnutrición es una muy común, pero por ejemplo, si uno tiene enfermedades recurrentes, eso puede resultar en que el sistema inmunitario eventualmente se ve superado y uno no puede defenderse de otra agresión microbiana. De estrés, por como ejemplo, dice Giladio. Exactamente. Hay muchas razones que pueden llevar a una inmunodeficiencia adquirida. La hipótesis para el SIDA en particular era que esta inmunodeficiencia adquirida era adquirida por un virus. Y eso a uno lo volvía susceptible a todas las enfermedades, que son como 30 enfermedades, que se definen como asociadas al SIDA. Pero el virus en sí no causa ninguna enfermedad. El virus a uno lo deja más débil, más indefenso frente a otras enfermedades, como por ejemplo esto que le comentaba de estos tipos de neumonía. ¿Qué es entonces el SIDA? ¿Un quiebre del sistema inmunológico? El SIDA es un colapso completo del sistema inmunológico. Mire, antes del SIDA, antes de 1981, ya habían inmunodeficiencias. ¿Por qué? Porque debo explicar la diferencia entre antes y por qué el SIDA sí es nuevo y es una enfermedad verdadera. Antes de 1981, a una persona le podían dar infecciones. El sistema inmune tiene tres funciones: nos defiende de infecciones, nos defiende de cánceres y nos coordina todos los órganos y sistemas del cuerpo. Entonces, si se deteriora la parte de defensa, nos dan infecciones. Si se deteriora la parte de vigilancia de tumores, nos dan tumores y cánceres. Si se deteriora la parte de homeostasis o equilibrio metabólico, nos da diarrea, nos da demencia, se cae el cabello, perdemos de peso, etcétera, etcétera. Entonces, antes de 1981 a una persona le podían dar infecciones o tumores o alteraciones metabólicas, pero no las tres cosas al mismo tiempo. Eso es nuevo. En 1981 se inaugura una nueva era en la historia de las enfermedades del hombre con el SIDA, donde hay un colapso completo del sistema inmune. Y no solamente hay un colapso del sistema inmune, Ricardo, sino que cuando uno se expone a tóxicos, a cocaína, heroína, a los tóxicos, al campo electromagnético, a toda la cantidad de tóxicos que hay hoy en el mundo, o a la pobreza exagerada del África, de Haití, de Trinidad y Tobago, de los lugares pobres de México, de los lugares pobres de todas nuestras ciudades de los países latinoamericanos,
Pues lo que sucede cuando uno se expone a esto es que se va colapsando, se va agotando el sistema inmune hasta que se colapsa. Pero al mismo tiempo, todos los demás órganos y sistemas se debilitan. Entonces, en el SIDA no solamente hay un colapso del sistema inmune, sino que están deteriorados los otros órganos y sistemas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con la persona con SIDA es que no solamente le estimulamos el sistema inmune, sino que chequeamos cómo están sus glándulas, cómo está el hígado, cómo están las suprarrenales, cómo están los riñones, cómo están los pulmones, y estimulamos todos los órganos y sistemas. Le llaman estudio de ELISA, de Western Blot y de la PCR. Realmente se ha creído que estos estudios detectan infección, ¿sí? Y que uno, a la hora que es positivo en esos estudios, es portador de un virus, ¿sí? No es portador de un virus, ¿sí? Los estudios son de anticuerpos, ¿sí? Y lo único que detectan son anticuerpos en la sangre. Y uno puede reaccionar positivo a esos estudios, ¿sí? De anticuerpos sin tener el famoso virus. ¿Ustedes cómo definen al SIDA? ¿Una enfermedad originada por un virus, el VIH? Sí. ¿Que se transmite sexualmente? Que se transmite por varias vías, ¿no? Una es la vía sexual, otra es la vía sanguínea y la otra es perinatal, de la madre al hijo. Entonces son básicamente... ¿Y también la madre siempre transmite a sus hijos el SIDA? No, si recibe tratamiento con antirretrovirales, pero eso está probadísimo. La maternidad, y es ya un dicho muy común y muy difundido de que las madres seropositivas que han sido diagnosticadas con VIH necesariamente van a dar a luz a niños con VIH. ¿Es esto cierto? No. No, porque lo tengo totalmente corroborado con los pacientes que tenemos en Vivo y Sano México. Acaba de nacer hace 3 meses una niña aquí en el estado de Veracruz, en X ciudad, bellísima. Y ella no es seropositiva. La mamá sufrió, ¿Y su mamá sufrió horrible, porque su esposo es negativo, ella salió positiva, tuvo el problema de una hepatitis, tuvo un problema de una desnutrición por problemas pues sociales que se presentaron, y la niña tuvo un embarazo muy traumatizante porque la obligaban a tomar los antirretrovirales, y al principio, del embarazo los tomó, pero además los tomó 4 días, y la mamá empezó a vomitar, embarazada, fíjate, pobre. Y la mamá le dijo, suspende, si te caen mal, suspéndelos mejor. Entonces no los tomó. Y llegó su embarazo y el parto le dijeron que tenía que ser cesárea porque el niño había que darle los medicamentos al momento de nacer. Entonces ellos buscaron la atención privada y no dijeron nada, y el niño nació. Y el niño le hicieron la prueba, es negativo, la mamá pues está muy contenta, volvió a nacer. Mira, eso es el punto clave. Yo no creo que en el área académica, no estamos buscando un choque de trenes con otros pensamientos de esta área, ¿no? Lo que se necesita más que nada es pues ponernos de acuerdo, ¿no? Let me see, knowing that you were HIV positive, you decided to get pregnant and give birth not once, but twice? Well, nature decided for me. How did you reach that decision? Did you have any concerns about breastfeeding your babies? Well, first of all, I didn't make a decision to become pregnant. It just happened very unexpectedly. I got pregnant for the first time ever in my life at age 40. And it was shortly after my husband and I began the intimate aspect of our relationship. And I didn't know I was pregnant for almost 3 months. I didn't feel sick or tired or anything, so I didn't notice. And so by the time I realized I was pregnant, pretty much our decision was that we were going to keep this child. And I knew what I know about science and medicine, so I felt comfortable with making the choices I made, all based on research and experience. I just worried about how the world would view our choices, and as it turned out, it was difficult for us to find a way to have our son without medical intervention that we didn't want. I did not want to take AZT or other AIDS drugs while pregnant because I felt that they could be very damaging
not only to my own health, but to that of my developing child. Pero el hecho es que la distribución de la enfermedad del SIDA como enfermedad, como definido como cualquiera de estas 29, 30 enfermedades que definen al SIDA, es más de 80% hombres. La relación hombres-mujeres es 5 a 1. Eso es muy raro para una enfermedad infecciosa. Miremos otra enfermedad de transmisión sexual como la gonorrea. Está dividida igualmente entre los sexos. Miremos otra enfermedad como la sífilis, o la hepatitis B. Son todas enfermedades asociadas a la transmisión sexual y están mucho mejor repartidas entre los sexos. Raúl, hace 4 años te diagnosticaron que eras seropositivo. ¿Qué significó en tu vida? Es una caída bárbara en mi situación personal, en mi ánimo. Caí gacho, feo, caí horrible. De hecho, desde el momento que te dicen que te hagas la prueba, dudas en algo. Te dicen que después es positivo y luego la confirmatoria, te vienes abajo. Pero así pasé 3 años me llevé yo casi viviendo esa angustia. Luego con el medicamento ya estaba empeorando, me daban diarreas consecutivas, vómitos, calenturas. ¿Tú tenías relaciones, homosexuales? No. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en tu mente? ¿Qué te preguntabas? Que lo dudas porque todo te vuelves atrás, regresas atrás, toda tu vida atrás, y empiezas a maldecir a las personas, a todas las que tuviste contacto, o sea, a decir lo peor de ellas, ¿no? ¿Quién fue? Y esto. Alguien. Ajá, alguien, echar la culpa a alguien. Fíjate que mi papá también, a él lo diagnosticaron seropositivo, ahorita ya tendrá unos entre 13 y 15 años que lo diagnosticaron, él nunca se medicó y ahí está todavía. Mi mamá nunca se contagió y bueno, ella ya está muerta, murió de un ataque al corazón. Cuidado con el micrófono. Ay, perdón. Mi mamá murió en un ataque al corazón y nunca se contagió, nunca fue VIH positiva. Entonces cuando me enteré, pues sí fue un golpe duro, ¿no? Que te digan, tienes algo que te puedes morir dentro de meses, como dentro de años, como por ahí no, o sea, era también como que nadie sabía bien qué. La enfermedad empieza en la comunidad homosexual porque la comunidad homosexual americana, no toda, pero un sector de la comunidad homosexual americana en la década de los 70 se vuelve terriblemente drogadicta. Comienzan a utilizar toda clase de drogas, empezaron con marihuana, luego cocaína, heroína y tachas, anfetaminas de todo tipo, cristal, speed. Y había una droga muy favorecida por cierto sector de la comunidad gay que se llama popularmente poppers, o que en términos químicos son nitritos de amilo y butilo. Es un afrodisíaco químico que se inhala y produce una excitación sexual y euforia momentánea. Los nitritos de amilo y butilo son lo que destruyen el sistema inmune y causan el SIDA en algún sector de la comunidad homosexual. En cada grupo de personas que desarrollan la enfermedad, usted siempre es capaz de encontrar la causa de la enfermedad. Es lo que yo llamo en mis libros y en mis publicaciones agentes tóxicos o agentes estresantes. Doctor Saavedra, ¿cuál es su opinión en principio de este movimiento que se ha llamado de los disidentes de la tesis oficial del SIDA, que propone la búsqueda de una serie de tesis contrarias a las que se han manejado oficialmente hasta ahora con relación al diagnóstico y tratamiento del VIH-Sida? ¿Qué opina usted de estos estudiosos e investigadores? Sí, mire, bueno, supongo que son estudiosos e investigadores, pero no necesariamente son científicos. Los conozco, los he visto, he hablado con ellos. Cada vez que hay una conferencia internacional de SIDA aparecen ellos como disidentes. Desafortunadamente, las personas que han abandonado el tratamiento por que se convencieron de que no era necesario el tratamiento, invariablemente mueren. Al corto o al mediano plazo. No hay ningún reporte, ninguna publicación científica en revista especializada con reconocimiento científico donde las tesis de estas personas, que de hecho donde parten es que el virus de la inmunodeficiencia humana no existe, pues esté documentado, ¿no? Entonces, bueno, siempre causan revuelo como
causaba revuelo el hecho de que algunas personas aseguraran que Elvis Presley no ha muerto y que está en un asilo de ancianos, o que Pedro Infante está escondido en alguna parte de Chiapas, ¿no? Digo, no hay ninguna evidencia para sostener eso, pero quienes lo dicen una vez se repercuten. Para mí ese es el nivel que tienen. Realmente ninguna conferencia importante y con bases científicas ellos han podido sostener estas argumentaciones. Somos más de 5.000 investigadores, estamos en 75 países, tenemos más de 400 sitios del Internet. Ahora, la pregunta sería, ¿y por qué de esto no se sabe? Sí. De esto no se sabe, a pesar de que se puede curar el SIDA fácilmente, de esto no se sabe porque es la controversia más grave de la historia de la ciencia y de la medicina. Altos mandos del gobierno de los Estados Unidos, no solamente del actual, sino del anterior, sabían que todo lo del SIDA estaba equivocado. ¿Y pero, por qué? ¿sabe? No han hecho nada, sobre todo desde las instituciones públicas de salud. Por una razón muy sencilla, Ricardo, que usted como reportero y periodista sabe mejor. Porque ninguna enfermedad en la historia de la medicina se le había entregado tanto al público como el SIDA. Y los que cometieron los errores sobre las causas y el origen del SIDA fueron precisamente investigadores del gobierno de los Estados Unidos. No fueron investigadores de universidades americanas o de universidades europeas, fueron investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de Washington. Los que dan a conocer esta gran amenaza del SIDA. De los que se equivocaron. Eso no fue una conspiración, fueron errores que nacen del Instituto Nacional de Cáncer en Washington y de los Centros para el Control de Enfermedades de Atlanta. Errores muy graves que no tienen perdón que se hubieran cometido, porque el SIDA es una enfermedad tóxica y nutricional y no tiene nada que ver con el sexo y no es una enfermedad infecciosa ni se transmite, y lo peor de todo es que después de 25 años el fenómeno conocido como VIH o virus de la inmunodeficiencia, que supuestamente causa el SIDA, el virus, ni siquiera existe, no es un virus. Oiga, doctor, ¿conoce usted libros como este Oncógenes, Aneuploidía y SIDA de Peter Duesberg? Su vida científica y sus tiempos. Sí, bueno, conozco al señor Duesberg y sus planteamientos, ¿no? Este doctor Roberto Giraldo de Nueva York, SIDA y agentes estresantes, ¿conoce usted este libro? Los hemos visto, no lo he estudiado. Oiga, y este libro de ¿Qué tal si todo lo que crees acerca del SIDA fuera falso?, de Christine Mayore, una activista en contra de la visión tradicional que se tiene del SIDA. Sí, los conocemos, hemos escuchado las argumentaciones que dan, alguno de ellos no lo he leído, otros sí, pero... ¿Qué opinión le merecen, sinceramente? Mire, sinceramente, por cada 3 libros que sacan en este sentido, hay 1000 libros en el sentido científico que los contradicen. Si son éxitos de mercado o son éxitos del uso de la libertad de expresión, pero personalmente considero que afectan mucho a personas que de repente llegan a creer que eso es cierto. Personalmente conozco pacientes que han abandonado el tratamiento antirretroviral, uno que decidió dejar el tratamiento antirretroviral y por iniciativa de una persona que leía estos libros y que pensó que la imanoterapia lo podía salvar, pues actualmente ya no vive. ¿Pero estuviste 5 años tomando antirretrovirales? No, yo, fueron 5 meses los que tomé antirretrovirales y fue una situación horrible el proceso de tomarlos, en el organismo, las reacciones, horrible. Cuando yo me enteré que había, que no existía el VIH, que es una intoxicación, es tóxico nutricional el problema. Un quiebre del sistema inmunológico también, ¿no? O sea, pero ya no de tomas, cosas así ya no tomas normales. antirretrovirales. No, hace 5 años que no los nada tomo. Más. En ciencia no hay disidencia. En ciencia lo que hay son posiciones y argumentos encontrados. Entonces, ningún, entre comillas, disidente como nosotros niega
que hay sarcoma de Kaposi, que hay tuberculosis, que hay demencia, porque la demencia, cuando está asociada a una prueba de VIH positiva, se considera SIDA también. Y la demencia no tiene nada que ver con una función defectuosa del sistema inmunitario. Si fuese así, cada vez que nos inmunosuprimimos nos volveríamos locos. Claro. Pero no es así. Nosotros no negamos que haya inmunodeficiencias. Lo que no estamos de acuerdo, y esencialmente la mayor parte de nosotros, pero no todos, seguimos los argumentos originales de Peter Duesberg y de otros, porque no es el único, ni mucho menos, sino simplemente nosotros cuestionamos que el VIH sea el causante universal de todos estos males. ¿Estamos? Y no creemos que sea una enfermedad de transmisión sexual, lo cual no es lo mismo, y esa es otra acusación estúpida que se le ha hecho a Peter Duesberg. Usted le está diciendo a la gente que no tenga sexo seguro, que no hay problema con ser promiscuo, que no use condón. Y de ninguna manera. Hay 1000 buenas razones para usar condón y para no ser promiscuo. Estamos desde los embarazos no deseados hasta la hepatitis B, hasta la gonorrea, la sífilis, lo que usted quiera. Estamos. Nosotros cuestionamos la veracidad del anuncio de Gallo de 1984 de que todo este abanico de inmunodeficiencias está causado por un único virus de transmisión sexual. Y los argumentos están. ¿Y por qué asegura usted que ellos son los que provocan el SIDA? Excelente la pregunta. Hay 5 tipos de agentes estresantes y ellos son los que están causando el mayor número de enfermedades hoy en día de los seres humanos en todos los países del mundo. Incluido el SIDA. Incluyendo el SIDA. Colapso del sistema inmunológico. Es que el SIDA es el máximo deterioro que el cuerpo puede tener. Pues ¿son 5 tipos? 5 tipos. Agentes de origen químico, como las drogas de la calle, cocaína, heroína, marihuana, tachas, anfetaminas, poppers. Agentes físicos que son muy importantes son el campo electromagnético por la cantidad de equipos electrónicos que tenemos hoy en día. De origen biológico, las infecciones, el semen, la sangre, a uno no le deben poner sangre así sea del mismo grupo, a no ser que esté en caso de peligro de muerte, porque siempre que le ponen a uno sangre, pues el cuerpo reacciona produciendo anticuerpos antisangre. Claro. Entonces todo eso va deteriorando, va agotando y cansando el sistema inmunológico. Agentes estresantes de origen químico, físico, biológico, nutricional. Los agentes estresantes de origen nutricional es cuando uno no come lo que tiene que comer, pues el sistema inmunológico se va deteriorando. ¿Por qué? Porque para poder actuar las células del sistema inmune, ellas tienen que dividirse. Si no hay suficientes nutrientes, vitaminas, proteínas, carbohidratos, pues no se pueden dividir. Entonces se deteriora el sistema inmune. Y el quinto grupo de agentes tóxicos o agentes estresantes que deterioran el sistema inmune, son muy importantes, es el estrés, es los agentes estresantes de origen mental. Es la ansiedad, la depresión, el pánico, que ya de eso lo explicamos ahorita. Entonces, generalmente cuando una persona le da SIDA, primero se vuelve seropositiva. ¿Por qué seropositiva? Porque por mucho tiempo ha estado expuesta a estos agentes tóxicos, se van liberando proteínas del estrés, se producen anticuerpos antiproteínas del estrés que se están detectando en las pruebas de ELISA y de Western blot, entonces da seropositividad. Y si sigue expuesta a todos estos agentes químicos, físicos, biológicos, mentales y nutricionales, tanto va el agua al cántaro que al fin lo rompe. Entonces llega un momento en que se colapsa el sistema inmune y empieza la enfermedad. Entonces comienzan las infecciones, los tumores, las alteraciones metabólicas y se consume la persona hasta que se muere. ¿Cuáles considera finalmente, doctor, que son las principales razones por las que no ha habido un avance definitivo sobre el problema del VIH-Sida, así como está concebida en esta tesis oficial? ¿Por qué no se ha resuelto después de 25 años de la aparición del problema? Yo suscribo la hipótesis de Peter Duesberg. Yo creo que el SIDA no es una enfermedad única causada por un único agente viral. Yo creo que el SIDA, estas 29, 30 enfermedades que llamamos el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, son exactamente eso, 29, 30 enfermedades que deben ser tratadas cuando aparecen, no con antirretrovirales si están asociadas a una prueba de VIH positiva, sino que deben ser tratadas independientemente. Si yo tengo tuberculosis, yo quiero que me traten para mi tuberculosis, y no que me traten para mi tuberculosis y además me den antirretrovirales sumamente tóxicos, simplemente porque salí positivo en la prueba de VIH. Que dicho sea de paso, en la literatura científica,
hay 66 condiciones, y esto se lo tiene que haber comentado Christine Maggiore, que están reportadas, que dan falsos positivos en la prueba de VIH, que fue lo que le pasó a ella. Una mujer sana, joven, va, se hace una prueba de rutina y sale que es positiva en la prueba de VIH, después va de nuevo y sale negativa, después va de nuevo y sale indeterminada. Y esto no es una pruebita cualquiera. Si yo salgo positivo en una prueba para alguna otra cosa, pues bueno, si es verdadero, me tratarán y ya está. Pero un falso positivo es muy peligroso cuando el diagnóstico es una sentencia de muerte. En Reporte 13, la próxima semana, ¿alguien ha visto al VIH? Entonces, ¿el VIH es un fantasma? Pues mire, el asunto es, primero que nada, desde el comienzo, el VIH no se encontró en todos los pacientes que exhibían cualquiera de estas 30 enfermedades que definen al síndrome. ¿El VIH no existe? No existe. No existe ninguna evidencia científica de que exista. Ah, claro. ¿Por qué? Porque si le quitas la tuberculosis, le quitas la desnutrición, le quitas el herpes, le quitas toda la cosa de las drogas, los pacientes se recuperan. Se puede curar. Claro. Se puede curar. Se puede curar, Ricardo, y la parte más interesante es que se puede curar muy fácilmente y de una forma muy económica. Y esta es la parte que entramos en contradicción y por eso no se quiere saber de nosotros, porque entramos en contradicción con las compañías farmacéuticas. Así llegamos al final. Los espero de nuevo en Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre. TV Azteca presentó Reporte 13 con Ricardo Rocha.